El primer Giro de Italia fue realmente una locura, con un montón de historias increíbles y donde esto nació por rencor de una persona. El primer Giro de Italia solamente lo completaron menos de la mitad de los participantes. Esta es la increíble historia de sus larguísimas etapas de 400 kilómetros, sus personajes únicos que lograron completarlo y sus bicicletas que pesaban más de 15 kilos y no tenían asistencia. Pongámonos en contexto para entender mejor la historia. Era 1909. En febrero, Filippo Tommaso Marinetti había publicado el Manifiesto del Futurismo y unos meses después, Guglielmo Marconi ganaría el Premio Nobel de Física. En Belfast comenzaban a construir el Titanic. Los hermanos Wright empezaban a vender aviones. En Italia, un trabajador ganaba aproximadamente 2 liras al día, más o menos el costo de un kilo de pan. Había alrededor de 600.000 bicicletas y una decente costaba al menos 100 liras. La Gazzetta dello Sport se publicaba 3 veces a la semana y costaba 50 centavos. El primer Giro de Italia comenzaba el 13 de mayo, organizado y patrocinado por la Gazzetta dello Sport. Había inscriptos 166 corredores, se presentaron a la línea de salida 127 y terminaron 49. No fue fácil poner en marcha este Giro de Italia, la decisión fue sobre la marcha. Fue en 1908 y lo anunciaron grandiosamente el 24 de agosto en el periódico, pero con poca información, ya que faltaban las 25.000 liras para poder financiar la carrera, unos 125.000 euros de hoy en día. Vamos otro pasito atrás para entender mejor esta historia, y es que desde 1903 en el país vecino se estaba disputando el Tour de Francia, que rápidamente se convirtió en un gran negocio para sus fundadores, el periódico L'Auto de Henri Desgrange. Imaginaros si fue un éxito que su competidor directo, el periódico Le Vélo, entró en bancarrota. Desgrange no había inventado nada nuevo, pero se puede decir que encontró la fórmula para promocionar las carreras por etapas y también agregarle una visión empresarial que funcionó. Durante unos 30 años los periódicos se dieron cuenta lo bien que se vendían las historias de los ciclistas que recorrían larguísimas distancias en bicicleta, aunque a la época eran velocípedos. Y en esa época había muchísimas carreras patrocinadas en toda Europa. Piensa que las bicicletas pesaban unos 15 kilos aproximadamente, algunas incluso más, y estaban hechas casi enteramente de hierro, cuadro, ruedas y todo lo demás. Tenían un solo desarrollo, el mismo para subir, bajar y llanear, y para detener la bici un solo freno, que era una pastilla que presionaba directamente desde arriba sobre la rueda delantera. Imagínense usar esas bicicletas por cientos y cientos de kilómetros y además en las carreteras de aquella época. Era un tema más de resistencia y supervivencia para poder llegar de ciudad en ciudad que un tema de velocidad. Por ejemplo, Charles Perron tardó más de 70 horas en completar los 1.200 kilómetros de la edición de 1891 de la París-Brest-París. Algunas de estas carreras se han convertido en las clásicas de hoy en día, como París-Roubaix o Lieja-Bastogne-Lieja, entre otras. La Gazzetta dello Sport fue fundada en 1896 y había copiado en cierta medida a L'Auto, pero a baja escala, ya que organizaba carreras como la Milán-San Remo o el Tour de Lombardía. Y estaba pensando en hacer algo similar a lo que se hacía con el Tour de Francia, pero se lo tomaba con calma, ya que era un proyecto muy difícil. Además, la Gazzetta se enfrentaba a una fuerte competencia, el Corriere della Sera, que también estaba interesado en entrar en el mundo de las carreras y organizar algo parecido al Tour de Francia. Estos llevaban un ritmo más acelerado y ya contaban con el apoyo de Bianchi y del Touring Club italiano. Nuestra historia del Giro comienza el 5 de agosto de 1908 con un telegrama de Tullio Morgagni, director de la Gazzetta. Y el telegrama decía: necesidades urgentes obligan a la Gazzetta a lanzar inmediatamente el Giro de Italia, regresar a Milán, firmado Tullio. Este mismo mensaje lo recibieron varios directivos del periódico que interrumpieron sus viajes y volvieron de inmediato a Milán. La urgencia de Tullio venía por el chivatazo de Angelo Gatti, que ese año había sacado a la luz a Tala, luego de que Bianchi le hubiese dado su puesto de director comercial a Gianfernando Tomaselli. Por supuesto, esto a Gatti no le sentó nada bien, así que lo usó como venganza.
Así que convenció a la Gazzetta para construir el Giro de Italia con Atala y poder dejar afuera a Bianchi. Como ya sabéis, la Gazzetta no tenía los mismos recursos que el periódico francés L'Auto que organizaba el Tour de Francia, y el 7 de septiembre, 2 semanas después del anuncio de la organización del Giro de Italia, anunciaba en un pequeño artículo que por el momento dejaban el Giro aparcado. Aún así, con mucha suerte y mucho trabajo, encontraron el dinero necesario para organizarlo. Armando Cugnette, uno de los directores de la Gazzetta dello Sport, gracias a su experiencia en Milán-San Remo y también en el Tour de Lombardía, agarró las riendas para poder perfeccionar los recorridos y también todos los detalles. 8 etapas con inicio y llegada final en Milán, a disputarse entre el 13 y el 30 de mayo, atravesando las ciudades más importantes de Italia: Bolonia, Roma, Nápoles, Florencia, Génova y Turín. Cugnette luego pensó en las reglas, imitando ya las del Tour de Francia, pero poniendo aún un poco más. En el Tour de Francia, en 1908, ya era una carrera sofisticada. Contaba con 14 etapas alrededor de Francia, 4.488 kilómetros, donde la etapa promedio tenía aproximadamente 320 kilómetros y la etapa más larga 415. Un desafío que ponía al límite la resistencia humana. En cambio, ese primer Giro de Italia fue de 2.445 kilómetros, divididas en 8 etapas y con un día de descanso entre ellas, para que todos los ciclistas tuvieran tiempo a llegar y a recuperar. Copió del Tour de Francia el sistema de clasificación final por puntos y no por tiempos. De esta manera iba a ser todo más simple y menos costoso. El primero de cada etapa tomaría un punto, el segundo 2, el tercero 3 y así sucesivamente hasta la mitad de los corredores que llegaran a meta. Todos aquellos de la segunda mitad tomarían 50 puntos. Quien tuviera menos puntos al final ganaba. La maglia rosa aún no estaba allí, llegaría en 1933. Cugnette encontró a los corredores con invitaciones y con una solución muy simple. Dejó participar a todo aquel que estuviera lo suficientemente loco para comenzar la carrera. Se registraron 6 equipos, todos nombrados después de sus patrocinadores y quienes proporcionaron los neumáticos: Atala Dunlop, Bianchi Dunlop, Stucky Persen, Dave Michelin, Ruch Withrow Pirelli y Labor Chauvin. Luego estaban los corredores sin equipo, llamados isolati, que tenían que hacer todo por su cuenta, pagar sus gastos, buscar comida y alojamiento. Si hoy en día en una carrera moderna tenemos una caravana realmente interminable, coches de equipo, autobuses y equipos organizados, en ese Giro de Italia solamente había una caravana de 8 vehículos, 4 para los equipos, luego teníamos otros 2 para jueces y organizadores y otros 2 que eran para el periodismo. Hoy en día los equipos cuentan con mecánicos, masajistas, directores, chefs, todo a disposición de los corredores, pero por aquel entonces el concepto equipo era más vago, no había ayuda y ni siquiera disponían de un uniforme decente. Solamente tenían algo de ayuda en algunas paradas o en meta, pero para los isolati era esto muchísimo peor, ya que estaban desamparados, durmiendo al aire libre, ya sea en un campo o en casas abandonadas. Algunos estaban ahí por la emoción del esfuerzo y otros solamente por dinero. Y hablemos de dinero. El premio metálico de esa primera edición del Giro de Italia eran 25.000 liras a repartir entre ganadores de etapa y la clasificación general final, lo que vendrían a ser cientos de miles de euros de hoy en día. Para todo aquel ciclista que que completara el Giro de Italia y llegara a Milán, había un premio de 300 liras, y por aquel entonces esto era significativo, ya que alguien como el organizador del Giro, Cugnette, cobraba 150 liras al mes. La tarde del 12 de mayo, 127 ciclistas se alinearon para dar la salida. El mayor era Enrico Nani, de 44 años. El presidente de la Federación Italiana daba la salida a las 2:53 am en Rondo Loreto, Milán, pero todavía no se llamaba Piazzale. Comenzaron de noche por 2 razones. Una, para darles tiempo suficiente a todos los ciclistas a llegar a la meta antes de la puesta de sol, y 2, porque si empezaban de día en un sitio tan céntrico como Milán, hubiesen tenido muchos problemas con los tifosi. Estos eran los favoritos y probables protagonistas en la línea de salida. Lucien Petit-Breton,
un francés de 28 años, su apellido en realidad era su apodo. Petit significaba pequeño. Se lo habían dado años antes cuando vivía y corría en la pista en Argentina, porque era demasiado bajo y venía de Bretaña. En 1907 y 1908 había ganado el Tour. Era considerado el favorito número 1 para este Giro. Giovanni Cuniolo, 26 años, corría a pie pero cambió al ciclismo porque era más rentable. Llevaba el bigote al estilo francés, es decir, hacia arriba, y según los estándares de hoy sería un sprinter, uno con rush final y no para escalar. Se le apodaba Manina porque se decía que había ganado algunos sprints empujando a sus rivales. Luigi Ganna tenía 25 años y era el noveno hijo de 2 agricultores. Vivía en Induno, en la provincia de Varese, y pedaleaba todos los días a Milán para ir a trabajar como albañil, unos 140 kilómetros entre ida y vuelta. Había terminado quinto en el Tour de 1908 y en 1909 había ganado la Milán-San Remo. Giovanni Gerbi tenía 25 años y era apodado el Diablo Rojo, porque siempre corría con una camiseta roja y porque no era alguien contra quien quisieras competir. Hacía lo que fuera para ganar. Por ejemplo, parece que usaba amigos disfrazados de carabinieri para desviar a sus oponentes. Un genio del mal, por así decirlo. Sin embargo, era quizás precisamente por eso muy fuerte y querido por el público. En 1903 había ganado la Milano-Torino tan rápido que cuando llegó aún no habían montado la pancarta de meta. Carlos Galetti, de 28 años, se decía que era un chuparruedas, es decir, que no era alguien que hiciera grandes escapadas. Se pegaba a las ruedas de los otros y sprintaba al final. No era exactamente alguien que calentara los corazones de los tifosi. Todos ellos estaban en la línea de salida con esas bicicletas de 15 kilos, con 2 botellas en el manillar, una de agua y la otra de vino, sería de tinto, herramientas para reparar cualquier cosa que pasara en su bicicleta y tubulares de repuesto alrededor de su pecho. Las 8 etapas del Giro de Italia no fueron nada fácil. Hay que calcular que 6 de ellas eran entre 340 y 400 kilómetros. Además, partieron a la madrugada, de noche, cuando la visibilidad no era muy buena. Esto causó muchísimas caídas y muchísimos problemas en los primerísimos kilómetros. En esa época, si rompías la bicicleta, no había un coche de equipo detrás para darte una de recambio. Por ejemplo, Gerbi al inicio rompió su bicicleta y tuvo que volver a la fábrica de Bianchi para repararla. Esto le llevó un par de horas, algo que en el Giro estaba permitido, a diferencia del Tour de Francia, donde el ciclista tenía que repararlo todo por su propia mano. Gerbi también cayó en la segunda etapa, logró recuperarse, alcanzar el pelotón, incluso atacar, pero debido a que la montaña era muy dura, Roma-Florencia, quedó totalmente exhausto y no pudo salir al otro día. Incluso Petit cayó en los primeros metros de carrera, se dislocó el hombro, apretó los dientes y logró llegar a la línea de meta. Hizo casi 400 kilómetros con el hombro dislocado. Realmente en esas bicicletas y en esas carreteras me duele de solo pensarlo. Lamentablemente al otro día no pudo salir. Más allá de las caídas, las lesiones y otros percances, también hubo algunos ciclistas que intentaron hacer trampa. Y no estamos hablando de lo que os imagináis. No es dopaje. Sino que en la tercera etapa, entre Chieti y Nápoles, algunos ciclistas intentaron tomar ventaja cogiendo un tren. Tuvieron tan mala suerte que en el tren viajaban algunos jueces y los pillaron. ¿Cómo los descubrieron? Es que los jueces de carrera le hacían una foto a los corredores antes de salir y luego las comparaban con sus caras cuando llegaban a meta y así ninguno podía hacer trampa. Estos corredores estaban registrados en el Giro de Italia, por lo cual fueron descalificados. La batalla por la clasificación general estaba realmente muy interesante hasta la última etapa, Torino-Milán, ya que no se decidía. Hasta ese momento el líder era Ganna. Habían pasado 7 etapas y había conseguido 3 victorias y otros muy buenos puestos. Cerca de Ganna estaba Galetti, también con muy buenos resultados, y Rossignoli, un joven de 28 años cuyo pedaleo sería descrito por el organizador de la carrera como un pedaleo sin gracia ni gloria, pero realmente efectivo, ya que hasta ese momento había ganado 2 etapas. Pero Galetti y Rossignoli tuvieron que pararse en un paso a nivel porque los detuvieron y no los dejaron pasar. Ganna lograba alcanzarlos,
Lamentablemente, Rosignoni era derribado por un caballo. En la llegada de Milán había 60.000 personas que estaban eufóricas disfrutando de la segunda victoria de Dario Beni, que claramente se encontraba en forma. Y uno de los motivos seguramente sean que llegó a Milán desde Roma en bicicleta para la salida del Giro. Segundo era Galetti, tercero era Ganna y con esa posición conseguía la victoria del Giro de Italia. Sigámonos empapando del Giro de Italia porque la historia no termina con la victoria de Ganna. Si la clasificación del Giro hubiese sido por tiempo, Ganna no hubiese ganado, y es que no fue el ciclista más rápido. El más rápido en completar todo el recorrido fue Rosignoli, sí, el que se lo llevó un caballo por delante en la última etapa y finalmente terminó séptimo en la general del Giro. Completó el recorrido en 89 horas, 15 minutos, 25 minutos más rápido que Galetti y más rápido también que Ganna. Sí, realmente impresionante. Luego en una entrevista le preguntaron así cuáles eran sus declaraciones a Ganna y lo que dijo fue que le dolía mucho el culo. Realmente tiene que ser terrible. Luego el Giro de Italia se hizo por otras 5 ediciones antes de que sucediera la Primera Guerra Mundial en 1914 y luego se volvió a reanudar nuevamente la carrera luego de esta guerra. Esta ha sido la historia de la primera edición del Giro de Italia, que esconde muchos secretos, datos muy interesantes, y esperemos que hayáis disfrutado como nosotros. Seguro que os habéis mojado menos. Sí, exactamente. Si les ha gustado este vídeo, pueden ir también a ver el vídeo de por qué la bicicleta lleva la transmisión del lado derecho, que también está muy interesante. Espero que el vídeo les haya gustado. Si es así, como siempre, pulgares hacia arriba y nos vemos la próxima. ¡Chao, chao!